Para continuar, vamos a desarrollar las patologías más prevalentes del tubo digestivo. En la primera mitad vamos a hacer una descripción de las patologías de esófago, estómago y duodeno, intestino delgado, colon y recto. Dentro de las esofágicas tenemos obstrucción por cuerpo extraño, roturas esofágicas y fístulas, divertículos esofágicos, trastornos de la motilidad y dilución, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, esofagitis, tumores. En obstrucción por cuerpo extraño lo vamos a encontrar principalmente en niños, ancianos y pacientes psiquiátricos. La mayoría van a ser eliminados sin complicaciones por las heces. Y en la RX vamos a ver muy fácil lo que son los objetos radioopacos, como puede ser monedas, pilas, etcétera. Y en la radioscopía, que es básicamente un método que utiliza también rayos X, pero lo que van a hacer es imágenes continuadas una al lado de la otra, formando una especie de video, ¿sí? Que gracias, también ayudado por el contraste, nos van a permitir exponer objetos radiolúcidos, como espinas delgadas, carne. El tránsito esofágico, es decir, la dilución de contraste por este método, nos va a exponer erosiones, perforaciones y trayectos fistulosos. La tomografía puede exponer objetos hiperdensos y también objetos hipodensos pequeños. Y está bueno para las complicaciones, porque nos van a exponer complicaciones, como es el caso de las perforaciones, mediastinitis, neumomediastino, colecciones líquidas, etc. Acá vemos el caso de pila botón en los niños, que es muy frecuente. Tenemos que prestar especial atención a esto porque puede generar necrosis o quemaduras. Nosotros hablábamos recién que generalmente se eliminaban por heces. Bueno, esto es lo que tenemos que salir a buscar porque esto sí es peligroso. Después tenemos las roturas esofágicas y fístulas. La primera causa de las roturas esofágicas es las causas iatrogénicas, por endoscopía o por una cirugía torácica, entre otras, como por ejemplo el traumatismo torácico, roturas espontáneas por vómitos copiosos, ingestión de cáusticos, cuerpo extraño. Mediante la esofagograma vamos a ver la perforación en caso de que la haya, y el contraste es clave porque nos va a marcar el trayecto fistuloso. El contraste se mete dentro de la fístula y nos dibuja el trayecto. La tomografía, la- eh, en estos casos está bueno que pidamos de cuello, tórax y abdomen para ver todo el trayecto del esófago y complicaciones que pueden llegar a ocasionarse por cualquier perforación, ¿sí? Como es el caso de mediastinitis, abscesos. Si sospechamos de un absceso, pedimos con contraste, porque el contraste nos va a realzar la pared del absceso y todo absceso del cuerpo es más fácil de ver siempre que lo pidamos con contraste. Después tenemos los divertículos esofágicos. El más frecuente de los divertículos esofágicos es el divertículo de Zenker. Los divertículos en general son herniaciones en forma de saco de la víscera hueca, como vemos ahí en la imagen esquemática. El divertículo de Zenker, que es el que vemos en esta imagen que nos muestra por encima el músculo constrictor de la faringe y por debajo vamos a encontrar por ejemplo, la tráquea. Eh, Va a generarse esta protrusión que va a empezar a acumular restos de comida. Por lo tanto, la persona va a
comenzar con reflujo del alimento, regurgitación, mejor dicho, del alimento, mal aliento, y con el esofagograma o con el método de trago de bario, eh, vamos a poder manifestar este divertículo. Como vemos ahí en la imagen, el divertículo va a tomar algo de contraste y nos va a permitir dibujar el divertículo en su estructura. Bueno, como decíamos, está el músculo constrictor inferior, por arriba del divertículo de Schenker y por debajo el músculo cricofaringe. Bien, luego tenemos los trastornos de la motilidad y la deglución. Dentro de los trastornos de la deglución pueden ser neurológicos o mecánicos. Los neurológicos incluyen ACV, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas, neuromusculares. Y en mecánicas, estenosis esofágica o divertículos. Luego tenemos los trastornos de la motilidad, ¿sí? Que es más bien del movimiento del peristalsis del esófago. Los más frecuentes son acalasia, Chagas, esclerodermia, espasmo esofágico difuso. En cuanto a los métodos de imagen, el esofagograma es el estudio de elección que nos va a permitir ver la broncoaspiración en caso de que esté, estenosis, dilataciones y los defectos de relleno producidos en caso de que haya un tumor. También si hay presencia de algún cuerpo extraño. Bien, luego tenemos los trastornos de la motilidad y la deglución. Dentro de los trastornos de la deglución pueden ser neurológicos o mecánicos. Los neurológicos incluyen ACV, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas, neuromusculares. Y en mecánicas, estenosis esofágica o divertículos. Luego tenemos los trastornos de la motilidad, ¿sí? Que es más bien del movimiento del peristalsis del esófago. Los más frecuentes son acalasia, Chagas, esclerodermia, espasmo esofágico difuso. En cuanto a los métodos de imagen, el esofagograma es el estudio de elección que nos va a permitir ver la broncoaspiración en caso de que esté, estenosis, dilataciones y los defectos de relleno producidos en caso de que haya un tumor. También si hay presencia de algún cuerpo extraño. Bien, aquí vemos un esofagograma de bario que lo que nos permite nosotros haciéndole tomar un contraste oral al paciente, eh, vamos a poder ver todo el trayecto del esófago y en el caso este específico tenemos una acalasia que nos vamos a dar cuenta del diagnóstico por el famoso pico de ave en la parte inferior, que está ahí señalado por una flecha, donde el paso de contraste se va reduciendo hasta formar la característica imagen. Aquí tenemos la misma patología en una placa de frente. Como ven, además de generar una disminución de la luz en la parte inferior del esófago, en la parte superior podemos ver también que hay una distensión. Esa distensión nosotros en la placa de frente la vamos a poder ver como un ensanchamiento mediastinal del lado derecho, ¿sí? Que va a generar un nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo está señalado con la flecha con las líneas punteadas y nos permite también tener un signo indirecto del diagnóstico. Luego tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la enfermedad más frecuente del esófago y generalmente ocurre por alteración de la función del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior va a tener una presión a partir de la cual los ácidos gástricos van a subir, ascender a través del esófago. Esa presión es la que permite que se abra el esfínter esofágico.
puede estar predispuesta por hábitos alimenticios, ¿sí? Muchas veces el consumo de mate, café y ciertos fármacos que generan un cambio en el pH del ácido del estómago pueden predisponerlo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a presentar con pirosis, tos, broncoaspiración o laringitis. La seriada esófago gastroduodenal es el estudio de elección y va a provocar el reflujo o sea, nosotros vamos a provocar el reflujo mediante maniobras de Valsalva. Le vamos a decir al paciente, por ejemplo, que tosa y lo que aumente la presión abdominal va a permitir que podamos exponer el reflujo y así hacer el diagnóstico. Obviamente hay complicaciones propias de la cronicidad de la enfermedad por reflujo que los vamos a ir viendo, pero tenemos otros predisponentes también que hoy todavía no los mencionamos y los vamos a mencionar en un ratito, que son las hernias hiatales como posible agente causal. Y la medicina nuclear lo podemos usar en niños, que nos va a mostrar, por ejemplo, el vaciamiento normal del estómago y el reflujo. Bueno, y aquí tenemos esta imagen también de un esofagograma de Vario que nos permite ver dónde está la flechita, una estenosis, por debajo, donde está la H, una hernia hiatal por deslizamiento. Esta imagen está buena porque nos permite ver lo que está causando el reflujo, que es la hernia hiatal, y la complicación, que es la estenosis. Las hernias hiatales ocurren porque parte del estómago se desplaza hacia la cavidad torácica a través del hiato esofágico del diafragma. Hay dos tipos, las hernias por deslizamiento y las hernias paraesofágicas. Las que son por deslizamiento son la gran mayoría y es cuando asciende el esófago abdominal y el cardias. Y las hernias paraesofágicas lo que asciende es el fundus, son más raras y van a ver van a ver el esófago y van a ver de manera paralela que va ascendiendo el fundus. En la serie de esófago gastroduodenal vamos a poder eh, ver justamente lo que veíamos hoy, que es como una distensión por encima del diafragma. También en RX o tomografía vamos a poder hallarlos incidentalmente. En la tomografía podemos hallarlos más claramente, se pueden exponer más. En la RX dependemos de que haya aire dentro de la hernia para poder visualizarlo. O cuando son muy luminosas también se pueden llegar a ver. Y en la endoscopía alta se van a ver las complicaciones como esofagitis, estenosis, esófago de Barrett, con mucha más claridad. Y acá en la siguiente imagen les puse una RX de frente donde hay una clara hernia que genera un nivel hidroaéreo y podemos verlo en el perfil también, cómo se distiende el esófago, el estómago asciende hacia arriba en la cavidad torácica y tenemos esta imagen característica. Luego tenemos la esofagitis, que ya la mencionamos. Las causas más frecuentes son el reflujo gastroesofágico y la hernia. Si se prolonga en el tiempo esta esofagitis, esta inflamación del esófago, puede generar lo que se llama esófago de Barrett, que es un cambio celular, ¿sí? También llamado metaplasia, que puede llegar a tener un riesgo de malignización. Por eso tenemos que tener especial atención. Puede ser esta esofagitis por reflujo o por ingesta de cáusticos. Nos vamos a dar cuenta muchas veces porque en el reflujo, que es la causa más frecuente, la parte más afectada es el esófago inferior y cuando es por ingesta de cáusticos va a ser en múltiples zonas la alteración. Además, obviamente, de si tenemos el antecedente es mucho más fácil llegar a la conclusión, ¿no? El esofagograma solo detecta estadios avanzados, por lo que el gold estándar casi siempre va a ser la endoscopía alta. Y esta imagen eh, también de un esofagograma, no es lo más frecuente, es una esofagitis infecciosa, y vean cómo la luz se genera como una irregularidad por la propia inflamación y ulceración del esófago. Por último, en patologías del esófago nos queda tumores. El más frecuente dentro de los benignos es el leiomioma,
Dentro de los malignos, el más frecuente es el carcinoma escamoso. En la seriada gastroesófago, perdón, esófago gastroduodenal, vamos a ver la reducción de la luz por la infiltración de la pared esofágica, que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen. Luego tenemos la ecoendoscopía, que vamos a poder eh, ver la capa de la submucosa y muscular de la pared, si está afectada o no. En la tomografía con contraste, como siempre, vamos a estadificar y evaluar la extensión a distancia, si hay secundarismos o no. Y en el PTC también vamos a poder evaluar extensión a distancia y lo podemos usar también para evaluar recidivas y en el control post-tratamiento, buscando secundarismos. En la endoscopía alta vamos a poder estudiar la mucosa y en caso de necesitarlo vamos a poder también hacer la biopsia, por eso es muy útil. Y acá tenemos este esofagograma de Vario que en este caso vemos la esofagitis en la parte superior del esófago y fíjense que hay una irregularidad clara, ¿sí? Esta irregularidad nos tiene que hacer sospechar que algo malo está infiltrando. Y en esta tomografía axial podemos ver cómo hay una imagen hipodensa que va hacia la luz, ¿sí? Que es la infiltración del tumor, ¿sí? Y vemos en la luz, porque le dieron contraste oral, vemos cómo en la luz eh, está reducida básicamente por esta infiltración. Deberíamos ver un círculo en una, en un esófago normal y nosotros lo que estamos viendo es como una especie de media luna, ¿sí?